Ahora sí. Ahora está en live. Ahora estamos live. Aún estamos solo yo y tú, Mauri, porque el presidente se fue un segundo, pero no pasa nada. Estaba conectando el ordenador a la batería. De todas maneras, Alfonso, como esa es una live, y también lo mismo le digo a Mauri, necesitamos un poco de tiempo porque la gente empieza a conectarse. Luego, claro, hay quien la mira después, entonces ya podemos empezar charlando sin problemas, pero no pasa nada si al principio no estamos ya dentro. Bueno, aprovecho primero, Alfonso Feijóo, para agradecerle y también a Mauri Benito, que nos facilitó esa conversación. Y nada, pues muchísimas gracias por estar aquí. Ese es un programa no de política de rugby ni demasiado técnico, es un programa de apasionados aficionados del rugby. Y ya de entrada, me disculpo si mi español no es perfecto, sabes que yo soy italiano. Y nada, muchísimas gracias, Alfonso, y muchísimas gracias, Mauri. A ti. Muchas gracias a ti por esa iniciativa y gracias a Mauri también porque me ha facilitado el contacto y el estar disponible para ti. Perfecto. Mauri, ¿cómo sabes? Tú sí que ya has visto unos cuantos, participado unos cuantos, participaron unos cuantos. Yo siempre digo, Mauri, que una de las entrevistas más bonitas que hice es a una abuela, y tú sabes quién es, era la mamá de Mauri. Y tú sabes que, bueno, interviene cuando quieres. Esa es una charla a 3 o más, porque también invitamos al público a hacer preguntas. Y como hemos hablado fuera de cámara, lo digo también por el público, que si alguien tiene preguntas, ningún problema, pero es una charla amena, así, para que conocemos más el actual presidente de la Federación Española de Rugby y candidato a las próximas elecciones del 24 de julio. Aunque yo creo que, Alfonso, te conocen bastante aquí en España, pero también nos escuchan desde fuera, nos escuchan desde Argentina, nos escuchan un poquito desde todos los lados y nada. Normalmente, Alfonso, empezamos siempre con una pregunta y esa la hacemos a todos, que sea el presidente o jugadores o el cocinero del clubhouse o lo que sea. ¿Cómo te acercaste al rugby? ¿Te acuerdas ese primer día de entrenamiento o la primera vez que viste una pelota ovalada? Bueno, pues yo entonces estudiaba en el colegio alemán en San Sebastián y en la zona donde vivía, pues resulta que nació un equipo de rugby. Y yo, bueno, pues curioso en aquella edad, porque ahora ya soy menos curioso porque he vivido mucho, me acerqué y unos cuantos amigos también se habían apuntado y bueno, ya sabes que en esas edades eres un poco gregario y pues más o menos con los líderes del momento pues nos apuntamos todos a rugby. Y ahí duré 2 años porque a mi padre no le gustaba, entonces me ofreció pasarme al esquí pagándome clases todos los fines de semana y demás. Y bueno, con 12 años, pues la verdad es que haces lo que dice tu padre. 2 años después ya mantuvimos el esquí y yo me dediqué a jugar seriamente a rugby. ¿Te se daba bien el esquí? Sí, esquío muy bien, la verdad. Con 12 años se aprende cualquier cosa bien. Muy bien, muy bien. Y si puedo preguntar, ¿de qué jugabas a rugby? ¿De qué posición jugabas? Pues jugaba de centro. Empecé un poco de medio melé, pero después me pasaron al centro y ahí hice toda mi carrera, ha sido de centro. Vale, perfecto. Y nada, pues Mauri, quería también involucrarte. A ti no te pregunto cómo te acercaste al rugby porque ya lo hicimos. Si alguien está interesado, que se vaya a buscar la entrevista a Mauri, pero quiero Yo no he jugado de centro nunca. Un talona de toda la vida. Mira, a ti, Mauri, quiero preguntarte cómo te acercaste a Alfonso. No, bueno, decir, estás aquí, nos has conectado, pero también está involucrado en la candidatura. ¿Y cómo pasó eso? ¿Y por qué? Y bueno, pues tuvimos un facilitador que fue el presidente de la Federación Catalana. Yo conocía a Alfonso, claro que sí, era el seleccionador cuando yo era jugador, lo que pasa es que nunca se fijó en mí y en cambio de directivo sí que se fijó, con lo cual no es un consuelo, pero ser mejor directivo que jugador era fácil
pero sí nos acercó Ignasi Planas de la Catalana. Por lo menos desde mi parte, no sé, desde Alfonso, pero a mí Ignasi me comentó la importancia de que Cataluña estuviera presente en la federación y, bueno, era un momento que yo creí que era importante que Cataluña estuviera y, bueno, después de estar 4 años con Alfonso, pues, bueno, ya soy un convencido. Él lo explicará, pero nos tocó, y sobre todo a él, la época más dura que yo recuerdo del rugby español, sobre todo porque no hablábamos de rugby, hablábamos mucho de economía y eso no nos gusta tanto. Claro, claro. Bueno, yo en general siempre tengo la corrección con cualquier presidente de territorial en el que antes de proponer alguna persona para colaborar en la federación, el que el presidente esté de acuerdo. Me parece que son unos caminos básicos y que hay que respetar y que son unos principios que tenemos en general en el rugby. Igual que World Rugby, antes de proponer algún club en un país, pasa por la federación para que esté de acuerdo en la proposición. Entonces yo sigo esos mismos caminos que me parece que son fundamentales, ya que no me gusta ni me interesa ni es bueno para la Federación Nacional o para las territoriales el que un presidente de la Española invite a alguien a participar en la Española que se lleve mal con el presidente de la territorial. Entonces, en una relación muy distendida, lo que sí hago es comentar qué te parece, tal. Entonces, bueno, él me orienta un poco y con Mauri pues no había ningún problema y de hecho la verdad es que ha sido un acierto porque lleva ya 4 años conmigo y espero que tengamos los dos la oportunidad de seguir juntos, quiero decir, al frente de la Federación Española. Bien, bien. Mira, nos saludan también, me gustan estas cosas, nos saluda Alejandro Villarreal, el bicho, que también hace programas conmigo, que sé que está en la otra candidatura, no es y nos dice abrazo a los 3 y nos vemos el viernes en Madrid. Bueno, esto está bueno, ¿no, Mauri? Que es normal. Es política, es rugby, hay peleas, pero luego se terminará todo con una cerveza y un tercer tiempo. Y bueno, ahora es el momento de la lucha, pero también estos señales descendidos están bien, ¿no? Sí, yo ya lo aprendí en mi casa, pero bueno, Alfonso siempre nos ha enseñado a ser educados y corteses y teóricamente hemos venido todos a pasárnoslo bien, no a pelearnos aquí, con lo cual siempre tendremos el fair play del rugby y de la vida en general. También porque Alfonso, al final yo escuché, bueno, antes te decía usted, ahora te digo tú, bueno, no, por supuesto. Gracias. Te escuché hablar y escuché también al otro candidato. Al final, los dos, como es normal, dicen que lo único que quieren, y yo me lo creo totalmente, es lo mejor por el rugby español. Pero claro, cada uno tiene una visión un poco diferente, aunque coincidan en unos cuantos puntos, pero un poco diferente. ¿Qué es, Alfonso, para ti lo mejor por el rugby español? Hombre, me pones en una... Si quieres que sea sincero, mal. Y si miento, peor. Lo mejor para el rugby español está claro que es la candidatura que presentamos nosotros, evidentemente. No hay muchas dudas en ese sentido desde mi punto de vista y qué puedo decir yo, pero yo creo que tenemos algunos proyectos sin terminar. Hemos sido capaces de demostrar que en los 6 años en una situación muy complicada, tanto económica como consecuencia deportiva, hemos sabido solventar un problema económico con gran éxito en los asuntos deportivos. Y no es que yo lo diga, me remito a los hechos. Y eso es lo importante, no es hablar solo de proyectos, sino proyectos realizables, alcanzables y que a los 4 años o a los 6 años esos proyectos, como nosotros en el plan estratégico, que era para hasta el año 23, el 96% de ese proyecto, de ese plan estratégico avalado por World Rugby ya se ha cumplido en el 20. Entonces, bueno, pues por eso llevamos ya 7 meses revisándolo con World Rugby para que nuestros objetivos sean más ambiciosos.
Vale, y no sé quién quiere contestar, o Mauri o Alfonso, pero bueno, también porque como hemos dicho, no nos escuchan solo, bueno, tampoco no somos enormes, pero sí que tenemos público también en Argentina, en Italia, en Sudamérica. Cuando que se habla que había que enfrentar a una situación complicada desde el punto de vista financiero, ¿de qué estamos hablando en el específico? ¿Qué pasó a la Federación Española? Bueno, concretamente fueron unas elecciones a las que yo me presenté y perdí en favor de Cancho, un presidente que, bueno, que tenía ideas un poco demasiado altas seguramente y no fue capaz de aterrizarlas a su capacidad de generación de ingresos. Y entonces, bueno, el mayor problema de un gestor es cuando empieza a gastar lo que todavía no ha firmado. Y ese yo creo que fue un poco el problema, en lo cual que en año y medio generara prácticamente 2 millones de euros de déficit sobre un presupuesto de 3 es algo preocupante, y de ahí que el Consejo Superior de Deportes le forzara, bueno, World Rugby a través del Consejo Superior de Deportes o ambos juntos forzaran su dimisión. Ahí es donde yo me presenté. Era el segundo año de mandato para él, por eso ahora llevo 6 años, o sea que 2 años, una renovación de legislatura y ahora he cumplido los 6 años. Yo para aclarar, Danilo, y yo sé que me he leído el programa y es un dato importante para mí es, si tú miras de qué se financia la federación actualmente, el 31% es dinero del Consejo Superior de Deportes, con lo cual es muy importante que confíen en ti. El 22% es World Rugby, Rugby Europe, 24% patrocinadores, 9% acciones de marketing y el 14% son los clubs. Con lo cual, si tú tienes buena relación y confianza de Rugby Europe y a través de Rugby Europe también el Consejo Superior, pues tienes casi el 50% del presupuesto actual salvado, digamos, o asegurado, o más o menos asegurado. Entonces, por eso era tan importante el recuperar esa confianza. Vale, Porque si no, la crisis económica era muy, muy grande. ¿Y ahora está recuperada, Alfonso, esta confianza? También con los cambios que hubo a nivel de World Rugby, bueno, con lo que pasó también Rugby Europe, bueno, quizás un momento parecía que no estaba tan a favor de España, con todo lo que pasó con Bélgica y tal. Hombre, evidentemente Rugby Europe no ha estado nunca a favor de España. Lo digo claramente y se lo he dicho a su presidente también. Que sean equivocaciones o no, bueno, la interpretación que España hace es otra. Y yo como presidente, a pesar de estar en el comité ejecutivo de Rugby Europe, lo tengo clarísimo que ha habido momentos de no suficiente claridad seguramente en las decisiones. Las relaciones con Rugby Europe, bueno, son buenas, pero bueno, de aguantarnos seguramente. A pesar de estar, como digo, en el comité ejecutivo y con World Rugby, pues siempre han sido buenísimas, y la prueba es que cuando yo entro, cuento con su confianza, depositan 1 millón de euros en un banco español para que ese banco nos conceda un crédito de 500.000 a devolver en 4 años o 7 años creo. Tenía el compromiso del Consejo Superior de Deportes también, o sea que las instituciones desde el principio me han avalado o nos han avalado y nos dieron también otro crédito de 450.000. Con esto, la buena gestión de quitas y acuerdos a medio plazo de solventar las deudas, pues conseguimos reflotar la federación en una cantidad próxima a los 2 millones. Y a partir de ahí, bueno, pues con mucho trabajo, muchos colaboradores altruistas como Mauri y otros muchos más, pues aquí estamos con un presupuesto de 5.700.000, las cuentas este año con un fondo de maniobra de unos 500.000, que seguramente este año el cierre será negativo en 300 y pico mil, y entonces, pero en vez de endeudarnos, lo que sí es verdad es que tenemos el dinero en caja y podremos pagar y atender tanto a nuestros empleados, a nuestros colaboradores y proveedores desde el primer momento. Vale.
No, Sí. no quería cortar. Vale, bueno, ya empiezan a llegar unas cuantas preguntas. Como he dicho, yo voy alternando un poquito nuestras reflexiones y discusiones con las preguntas que llegan. Y lo que es muy bonito que la primera nos llega en francés. La voy a traducir. Es un entrenador francés y, si no me equivoco, está en el Stade francés, es formador del Stade francés, Olivier Capello. Y bueno, él dice, bueno, la voy a traducir. Buenos días. Con la dominación de deporte como el fútbol y el baloncesto y el handball, el rugby español no tendría que desarrollar un partenariado con las instituciones escolares. ¿Se ha hecho algo por ese tipo con las escuelas en estos años, o se prevé de hacer, que aún quizás es más interesante, lo que se prevé de hacer que lo que se ha hecho? Bueno, se intenta desde hace muchos años. Es claro que primero la idiosincrasia de España son las territoriales, y en España, a diferencia de otros países que tienen unificado el tema cultural o el tema de educación, nosotros lo tenemos con muchos gobiernos territoriales que deciden un poco sus políticas. De cualquier modo, no es fácil en un país como España, en el que, como este señor dice, el fútbol es el rey, el conseguir meter en el currículo escolar una asignatura o un tiempo dedicado al rugby. Eso son palabras mayores. También hay que contar que en Francia muchos liceos y muchos colegios tienen campo de rugby, o sea, una superficie de hierba. En España, de momento, ni los clubes que compiten al máximo nivel son en su mayoría propietarios de los terrenos, y entonces es un hándicap añadido que en general en todos los colegios, institutos, etcétera, las superficies de práctica son de cemento, o sea que permiten muy bien balonmano, fútbol o voleibol, pero es un problema para el rugby. Podéis decirme que puede ser rugby tag o puede ser jugar a tocar, evidentemente, pero una de las características principales del rugby es el placaje, y hay que entrenar a los niños también en ello. Intentos se han hecho muchos. Ahora mismo, en nuestro programa para esta legislatura, perdón, en nuestro programa para esta legislatura sí tenemos previsto. Antes hemos tenido una campaña Get into Rugby promovida por World Rugby y patrocinada por Generali, una empresa de seguros que nos patrocina. Sondeamos el asunto, se apuntaron 900 colegios. Nuestros fondos y la sponsorización de Generali, a la empresa a la cual agradezco mucho, llegó para 200, y evidentemente para la próxima candidatura esperamos ampliar el asunto. De cualquier modo, la aceptación en Francia del rugby, como en Inglaterra, etcétera, está ya implantada en las escuelas o en los colegios o en los liceos, y en España, pues bueno, pues somos deportes todavía sin del todo desarrollar. Es verdad que estamos a nivel bueno, a nivel mundial, por lo menos para lo que somos en rugby, y lo importante es que vayamos creando base. La base ahora mismo son las escuelas en los clubes, que tenemos, se ha incrementado exponencialmente, y es cierto que eso, cuando yo empecé a jugar, la gente empezaba en la universidad. Ahora que era presidente hasta hace unos días, los niños empiezan con 6, 8 años, y cuando llegan a la universidad ya son verdaderos jugadores de rugby. ¿Qué les falta para mí? Trabajo físico, ir al gimnasio, profesionalizar un poco el asunto, pero no en pagar, sino en el trabajo, y una competición ad hoc de nivel para que esos niños demuestren sus habilidades. La prueba la tenemos, es que ahora mismo van muchísimos jugadores a las academias francesas con una formación importante, y fundamentalmente lo que desarrollan más es el tema físico y el tema de competición. De esa manera, de momento, llegar al sistema educativo está muy complicado. Está muy complicado por instalaciones, por voluntades, porque también hay que contar con que la administración esté de acuerdo, y de momento yo creo que podemos estar de acuerdo con el crecimiento exponencial que estamos teniendo, y se lo tengo que agradecer otra vez a las escuelas de los clubes y el interés que ponen en el desarrollo de las primeras etapas de los niños. Claro, también porque hay
dos sistemas, ¿no? Hay un sistema en el rugby mundial, hay el sistema implantado en las escuelas, como justamente decía Alfonso, los países anglosajones, un poquito Francia. Y luego hay la Argentina, por ejemplo, con un sistema donde los clubes son el enfoque de todo y tal. Y luego hay, qué sé yo, España, Italia también, la pongo dentro de ese, donde es un poquito, bueno, son más los clubes, pero no están tan empoderados, no están tan importantes como, por ejemplo, en Argentina. ¿Para dónde quiere ir la federación? ¿Quiere enfocar las escuelas, enfocar los clubes, enfocar los centros de alto rendimiento? Hay un sistema mixto. La gente, por ejemplo, le hago un ejemplo. Mauri tiene un hijo, dos que juegan, y dos muy talentosos, Jan y la Martina. Si Jan y la Martina quieren ser profesionales, ojalá, en España tienes un percurso para llegar a ese objetivo, o como que decía usted, tiene que irse a Francia. No, bueno, el irse a Francia, primero hay que demostrar el talento en España. Es claro que nosotros, a través de las academias, por ejemplo, en Cataluña, tenemos una academia en colaboración con la Federación Catalana, que creo que es el camino. En todo intentamos, como he dicho antes, la buena relación con las territoriales. Ahí colaboran nuestros técnicos con los de la Federación Catalana y de esa forma también detectamos el talento que después los seleccionadores nacionales aprovechan. O sea que es la primera criba en la cual la misma territorial ve sus jugadores destacados, los junta, los entrena específicamente, en este caso con la colaboración de la Federación Española, y a partir de ahí pues pueden incorporarse hemos comenzado a tener academias que antes nos lo impedía el presupuesto, y ahora hemos empezado a tener academias de 7 y pretendemos abrir de 15 también en un plazo, por lo menos en esta legislatura. No hablo de plazos inmediatos, ya que todo con el COVID se ha retrasado seguramente un año, pero el camino precisamente va en las territoriales y a partir de ahí las academias nacionales. Y lo que sí pretendemos en el tema de los colegios es, claro, el tema oficial, o sea, a través del currículo es complicadísimo, pero sí en el programa que presentamos para esta legislatura está formar a profesores de educación física para que expandan la semilla del rugby. Hasta ahora nuestros técnicos iban a dar unos conocimientos de rugby básicos, pero es verdad que ir 3 días en rugby con el deporte técnicamente hablando, lo complicado que es, pues el rendimiento no era altísimo. Hemos decidido que, sin dejar de trabajar en ese sentido, si conseguimos formar a 50 profesores, 100 profesores, los máximos, eso sí que van a multiplicar exponencialmente el número de practicantes si realmente conseguimos que amen ellos mismos el rugby. Porque ahí sí tienen libertad, y yo he sido profesor de educación física en un instituto, y ahí sí tienes libertad dentro de unos parámetros para desarrollar o influenciar en los niños el deporte que a ti más te gusta, que en mi caso es el rugby. Si conseguimos, en el mío también, y en el de Mauri también. Si conseguimos eso, yo creo que el rugby seguirá creciendo exponencialmente, pero sobre todo con niños pequeños y con transmisión de conocimientos en calidad. Porque también es cierto que tenemos muchos voluntarios muy, muy voluntariosos, voy a decir, perdón por la redundancia, pero que un padre que colabora y colabora con el club, en muchas ocasiones, si no tiene los fundamentos técnicos, resulta que transmite sus fallos técnicos a 20 o 30 chavales. Por eso yo suelo decir, los mejores entrenadores o formadores deberían estar en las escuelas, porque de ahí partirían con unos principios básicos muy interesantes y muy desarrollados, y que luego los entrenadores no digo de más nivel, sino para más edad, pulirían, pero con unas bases perfectas. Igual es soñar un poco, pero esa es mi idea.
Mauri, tú como padre, repito, que no me escuchen, que luego se piensa que son cracks y tal, pero como de jugadores de talentos, ¿cómo lo ve lo que hay ahora a disposición de los chavales en España? Y bueno, porque a veces parece que si entrevistamos el presidente actual hay que hablar solo de lo que hay y lo otro de lo que va a ser. No, porque vosotros también sois candidatos para los próximos 4 años, pues seguro se han hecho muchas cosas, buena o mala decidirá la gente, pero lo que nos interesa es lo que se va a hacer más que lo que se ha hecho. Entonces, ¿tú cómo lo ves el futuro de Jan, de Martina y de los muchos que tenemos en el Sant Cugat y en toda España? Bueno, yo, como no me oyen, yo seré un poco más bestia, pero yo creo que para ser y lo decía el entrenador francés, los jugadores de rugby en España van a poder tener muchas oportunidades de viajar, de jugar torneos, de hacer un montón de cosas que si no hicieran esto no lo podrían hacer, pero no va a ser su forma de vida. Con lo cual, el rugby les ha de servir pues para conseguir mejores estudios, viajar, conocer a gente, todo esto. Entonces, yo no creo que mis hijos sean talentosos, ni mucho menos, ni van a llegar a ser superjugadores profesionales. Tampoco lo quiero, ¿no? Porque es verdad que, pues comparados con el fútbol, un futbolista de primera división, pues si tiene buena capacidad económica y sabe gestionar su patrimonio, pues a lo mejor puede vivir de esto, pero un jugador de rugby no va a ganar tanto dinero como uno de fútbol, con lo cual ha de aprovechar pues las puertas que le abrirá el rugby para llegar a otras cosas, ¿no? Una de las cosas que yo veo muy importante en lo que propone la candidatura de Alfonso son etapas, ¿no? La primera etapa es la visibilidad. Entonces necesitábamos que el rugby fuera visible y que la gente conociera que hay rugby, que la selección española de cualquier disciplina, seven, masculino, femenino, fuera visible. Y eso ha traído sponsors. Lo que pasa es que ahora hay que volver a alimentar esa máquina y que la selección sea alimentada por jugadores de talento nacionales, ¿no? Por eso, pues en el programa, si lo veis, hay academia de sub-20, academia de sub-18, detección de sub-16 a sub-18, academia femenina. A mí, por ejemplo, sí que en las chicas le veo mucha más oportunidad, porque el físico no hay tanta diferencia y España, bueno, ya lo veis, creo que ahora es sexta a nivel mundial. Mira, justo no quiero cortarte, pero justo hay una pregunta a la cual puedes contestar tú o Alfonso, como preferáis, de Javichu Roig, que pregunta qué son las academias nacionales y pregunta también si tienen web. Bueno, seguro es un padre que ya se interesa por sus hijos y quiere ver cómo va a funcionar todo eso. Javichu es un exjugador del Montjuic de hace muchos años. Vale, pues tu compañero de equipo. No jugó. Era talonador también, o sea que sí que nos hemos conocido alguna vez. Vale. Vale, tú no eras el Montjuic, era de natación. Vale, sí, perdón. Bueno, ¿qué son estas academias? ¿Quién quiere contestarle a Javicho? Mauri, ¿quieres tú o contesto yo? Bueno, hombre, el que más saber es tú, o sea que... Bueno, ya sabes que el presidente sabe un poco de todo y mucho de nada. Entonces, es verdad que muchas veces desde arriba se nos escapan muchos detalles. Bien, las academias fundamentalmente lo que de momento para España lo que intentamos es juntar los jugadores más talentosos, dotarles de unas residencias o unos centros de alto rendimiento en los cuales pueden vivir, a la vez tienen que estudiar, porque para nosotros, como antes ha dicho Mauri, es una formación integral deportiva y facilitar los estudios, y que un condicionante también es que obtengan resultados académicos para seguir en las academias. Eso, cuando llegamos al máximo nivel, pues se distorsiona un poco, pero la idea es reunir a los mejores jugadores que entrenen juntos, que vivan juntos, y a partir de ahí, en algunos, pues por ejemplo, concretamente, con el nivel que hay en los Sevens, pues tenemos una academia, aparte de los equipos pros, que son los que están jugando las series mundiales, chicos y chicas, una academia que surta de jugadores
talentosos, si están en la academia es que ya lo son, pero que estén trabajados física y mentalmente, estudien a la vez y sobre todo en competiciones que les pueda permitir hacer el paso al primer nivel, o sea, a las series mundiales lo antes posible o por lo menos lo más preparados posibles. Esas academias están costeadas por la federación con medios propios o medios o sponsorizaciones específicas y, como digo, ahora tenemos las de Seven y las de Seven y 15. Hoy Seven y 15, Seven femenino y masculino. Es verdad que conseguir las de 15 es un poco más problemático, primero porque conseguir 30 y tantas plazas, pagar 30 y tantas plazas o conseguirlas gratis, pues es un poco más complicado. El staff en 15 también es mucho más amplio y de momento, aunque estamos estudiándolo y el futuro va por ahí, tenemos dificultades económicas para establecerlo. Como subterráneo lo que hemos hecho es hacer las academias, como he dicho antes, con las territoriales, en las cuales en una colaboración, como anteriormente he mencionado, colaboración territorial, Federación Española, se les da el camino para que una formación en la territorial esté controlada y supervisada también por la española y al final de esas academias normalmente salgan los jugadores que participan en las selecciones nacionales de las distintas categorías. Ese es el camino que de momento tenemos. Sabemos que hay otros, bueno, en Francia, por ejemplo, cada club tiene su academia, claro. Inglaterra también, Italia es un sistema mixto. Claro, pero eso va en función primero de los presupuestos de los clubes, que invierten también en jugadores, como se hace aquí en el fútbol, pero desde la federación eso ahora mismo no se puede financiar. Algunos clubes empiezan a tener jugadores así, los mismos profesionales que llegan pues conforman un grupo de profesionales complementados con los jugadores nacionales, pero que muchos de ellos, los españoles o los jugadores que juegan en esos clubes nacionales, pues tienen que trabajar, tienen que estudiar sin unos entrenamientos tan específicos y tan profesionales como tienen estos jugadores ellos mismos ya profesionales. Vale. Es un poco complejo, perdón. Es un poco complejo y, claro, todo va relacionado con las situaciones económicas de clubes, federación, etcétera, etcétera. Vale. Sí, es un tema muy complejo, es un tema, por ejemplo, en Italia se hicieron academia, pero la gente se queja. Bueno, eso de quejarse también, yo lo digo de broma, Alfonso, que no se preocupe si la gente se queja, porque yo vivía en Italia y la gente se quejaba de la federación. Luego me pasé a vivir a Lituania y la gente se quejaba de la federación. Luego venía a España y se quejan de la federación. Aquí peor, se quedan de dos, porque hay la nacional y la territorial. Entonces... Aquí tenemos para elegir. Pero bueno, también es verdad que muchas veces, igual desde la federación, pues hay cierta lejanía con los clubes o los clubes con la federación. En fin, todo es mejorable y eso es lo que vamos a intentar una vez que estamos estabilizados en esta nueva etapa. Aquí en el público hay una pregunta que ya se repite 2 veces. Gabriel no la había censurada, pero solo, bueno, quería desarrollar el tema formación y luego volver a eso. También porque puedo contestar un poquito yo también, pero bueno, luego lo dejamos al candidato, como justamente decía ahora presidente. Mi pregunta es para Alfonso. ¿Por qué no ha querido un debate con Hansen para que el rugby pudiera entender ambos programas y candidatos? Bueno, antes de dejarle la palabra a Hansen, también quería decir que para entender ambos programas y candidatos, creo que hubo por lo menos 3 entrevistas dobles, una a Revista 22 y una en un otro podcast, que no me acuerdo el nombre, me perdonará, a Fija y Pasa, creo. Y luego nosotros también intentaremos, después de esa, de hacer una entrevista también con Hansen. Pero es verdad, Alfonso, que no hubo un debate cara a cara. Lo propusieron, es algo que considera interesante. Bueno, ya quizás es tarde, pero la gente pregunta por qué. Es interesantísimo todos los debates, pero yo primero no me fío de la candidatura con los medios que está utilizando Hansen y además los que proponían la cadena de televisión de Rugby Challenge es propietaria de varios de los de la candidatura de Hansen. O sea, son propietarios algunos de los participantes.
como ya yo estuve en la inauguración de esa cadena precisamente por darle importancia, porque es un medio de rugby y me parece que todo lo que sea rugby, un presidente lo debe apoyar. Pero después no me voy a someter a cualquier impertinencia de personas que tienen unos intereses que no van mucho con los valores, que tanto hablamos. Y yo hablo claro, como veis. Entonces, someterme a eso después de ya haber tenido también a Mariola Rus en esa misma cadena y el famoso presentador, Óscar, que es verdad que es un buen profesional, pero en rugby igual se ha equivocado, poniendo en palabras de Mariola Rus, mi vicepresidenta, o mi de rugby femenino, palabras que ya no decía. Entonces, ante eso, vuelvo a decir, no me fío de esa candidatura con los medios que está utilizando. Vale. Lo puedo decir más alto, pero no más claro. Vale, perfecto. Mauri, ya siento que hable. ¿Qué quiere decir algo? Va, Mauri, tranquilo, va, te sueltes. No, yo... No, bueno, Mauri, quizás lo que puedes a profundizar un poquito es ¿qué piensas tú de la comunicación que tiene que hacer en los próximos 4 años la federación? Porque decir, esa federación ¿cómo se dice en español? Bueno, les contestó un poquito de no comunicar tanto, pero bueno, pero sí que hubo comunicación, pero quizás hay cambios que se quieren hacer bajo ese tema, porque yo repito, más que lo que pasó, es interesante lo que va a pasar. Entonces, ¿cómo es el plan de comunicación por los próximos 4 años? Bueno, yo creo que hemos aprendido... 4 años, ¿no? 4 años. Hemos aprendido pues que explicar las cosas es muy importante. La verdad es que hay un indicador que es la transparencia y hemos sacado un 100% en transparencia, con lo cual lo que es verdad y te lo compro es que una cosa es ser transparente y la otra ser buen comunicador. Eso te doy la razón. Pero bueno, yo creo que ahí es como la pirámide de Maslow, ¿no? Primero hay que comer y es verdad que por lo menos los 4 años que yo he vivido era una urgencia de sobrevivir y de construir cosas y a lo mejor hemos sido peores en explicarlo fuera. Yo creo que ahora también el equipo se amplía, hay más gente, cada uno se va a dedicar a una parte más concreta y bueno, las prioridades han cambiado. Ya no es solo salvar el tema económico, sino bueno, pues económico y deportivo, digamos, a nivel selecciones, ¿no? Ahora hay más temas para trabajar. Luego, también hay una estructura que es la comisión delegada y la comisión delegada es el órgano que fiscaliza un poco las decisiones de la federación y de la junta y bueno, hay transparencia total y hay comunicación total. Supongo que en una época como la que estamos ahora, que hay tanta posibilidad de comunicación, pues bueno, sí que vamos a destinar muchos más recursos a comunicación. Alfonso lo puede explicar mejor, pero bueno, hay estructuras que quiere generar él como dentro de más tipo empresarial, pero bueno, el esfuerzo en comunicación de los últimos 2 años yo creo que es potente. Y luego también todo el mundo dice, no hay comunicación, pero si alguien para y mira la web, y es verdad que no le hablas directamente a él, pero en la web está todo. Por ejemplo, en el tema de las elecciones, todo el mundo, es un lío las elecciones, las mesas, y si alguien para y lee la web, es muy fácil, está todo. No, y también es un mundo que se desarrolla muy rápido y, por ejemplo, hemos entrevistado a Jaime Nava y Jaime Nava nos había dicho que cuando que se fichó el responsable de comunicación se vio un cambio total respecto a lo que había antes. Entonces, pero el mundo de la comunicación es tan rápido que uno dice, bueno, hice un paso y ahora ya estoy atrás. Pero bueno, lo importante es que sea una prioridad y en ese tema hay una otra pregunta que nos llega, que también es una de las preguntas que se debate más. Fran García Macías nos dice, también de nuestro club, Mauri, nos dice, ¿cómo se puede recuperar la transmisión de partidos en televisión? ¿Creen que debería ser fundamental para la visualización y atracción de sponsor? Ese tema se discutió mucho, ¿no? El problema con el patrocinador, Bueno, Alfonso, ¿cómo lo ves? Pero repito,
más que nada, ¿cómo lo ves de cara al futuro? Porque lo que fue, fue. Sí, pero lo que fue, pero cuando hay situaciones en las que conducen a una ruptura, pues hay que explicar. Vale, Entonces, vale. voy a ser muy sucinto en lo anterior. Si yo hablo con Heineken y me dice, ¿cómo te puedo dar el dinero si sois la mano, mordéis la mano del que os da el dinero? Eso es así. O sea, lo que no puede ser es que Heineken ponga un dinero, la federación ponga otro, los clubes hacen el trabajo y resulta que ninguno de los tres estamos contentos. A la que pone el dinero le denuncian y entonces, como consecuencia, al final, tres que están de acuerdo, descontentos, si es positivo es fenomenal, pero si es negativo, al final se rompe todo. Y con eso se acaba la televisión. Uno de los puntos fundamentales que tenemos, primero era la comunicación, que ya hemos mejorado mucho, el marketing, que vamos a fichar enseguida a una persona o una empresa que se encargue del marketing federativo con el ánimo de mejorar el tratamiento que hemos dado a nuestros sponsors y a futuro conseguir nuevos sponsors, pero bajo unos parámetros profesionales. Profesionales, vuelvo a decir, que no solo es cobrar, sino sobre todo es trabajar eficientemente. A partir de ahí, en los que se hayan leído el programa, porque también es verdad, dicen que no comunicamos, pero para saber que no comunicamos, primero hay que leerse la web y saber por dónde van los tiros federativos. En ese sentido, una de las prioridades, y en el programa lo pone, es estoy en negociaciones con un importante grupo televisivo para que se transmitan partidos, partidos internacionales, liga de chicos y de chicas e incluso llegar hasta el rugby base. ¿Por qué? Porque hay una empresa, en principio, interesada en explotar todo esto y con una OTT también para lo que ahora hacemos por streaming, pero con más calidad, desarrollarlo a través de la gran pantalla. Sabemos que la televisión está ya un poco solo para los mayores, pero todavía hay que convivir las nuevas tecnologías o las nuevas aplicaciones, etcétera, etcétera, tienen que convivir con la televisión. Y a las pruebas me remito que los anunciantes siguen pagando muchísimo dinero para la gran pantalla. Mi hijo, por ejemplo, mi hija, no ven la televisión, lo ven cuando quieren, como quieren y lo que quieren en sus ordenadores o en sus tablets o en su teléfono. Tenemos que intentar, y bueno, es lo que intentamos y lo haremos antes o después, el que sea para todos. Y para todos supone que controlemos televisión, aplicaciones, etcétera, etcétera, streaming y demás. Ahora, si hay dos partes y una no quiere, el baile es difícil. Entonces, o nos ponemos de acuerdo, que será lo lógico, y espero que la asociación y los clubes de División de Honor A, o bueno, División de Honor, vean con los de B, vean que esto es el futuro y que la única forma de avanzar es estar en televisión, porque el que no está en las redes o en televisión no existe. Y ya hemos tenido una pérdida de eso que estaba hecho. Empezamos con Eurosport, no resultó, nos fuimos a Teledeporte con todos los problemas que da, pero la producción la paga la federación, mal que le pese a algunos. Y el que no lo quiera entender, pues que lo pague él. No hay ningún problema. Nosotros no hemos obligado a nadie a exhibir nuestros anunciantes. Simplemente el que quería cumplir con los contratos que nosotros habíamos firmado se exhibía en televisión y el que no hemos puesto la pistola a nadie en el pecho. Entonces, en ese sentido estamos abiertos a todo y ojalá otra vez de la mano consigamos la televisión, la pague quien sea y que estemos todos los sábados o todos los domingos en abierto es la condición que nosotros ponemos en televisión y en todos los otros medios. Vale. Bueno, ya hemos pasado los 40 minutos y nada. Y no quiero pasar la hora, tengo otras 2 o 3 preguntas. Nos llegan una. Bueno, ahora hay Gabriel que dice, Alfonso aceptaría el debate con Danilo Patela, pero bueno, estamos en 2 días de las elecciones. Me hace mucha ilusión que así una broma que hemos empezado por pasión ya me reconozcan como referente superpartes de este debate, pero bueno, intentaremos de hablar con Hansen por separado.
preparado y ya en 3 días hay las elecciones, creo que no es el caso. Pero hay preguntas que llegan también sobre el tema entrenadores. Otra de nuestro club, Sergi Derqui, me preguntaba antes, uno de los entrenadores del primer equipo, me preguntaba antes el proceso de formación de los entrenadores. Ahora hay cursos por entrenadores de varios niveles, pero luego falta quizás el seguimiento de los entrenadores en el trabajo que hacen en sus clubes. Es un tema que es una problemática que hayas encontrado, que tienes algo previsto para la próxima legislación sobre el desarrollo, porque claro, hemos hablado de voluntarios y muchos entrenadores son voluntarios o semivoluntarios, casi todos, y lo único que piden es formarse, aprender. Entonces, ¿cómo les se puede facilitar ese percurso? Porque buenos entrenadores significa buenos jugadores. No siempre, pero bueno. Sí, bueno, estoy totalmente de acuerdo que el desarrollo de los entrenadores es fundamental para que haya una buena transmisión de conocimientos a los jugadores. En nuestro programa, otra vez, y siempre tengo que hacer referencia a él porque es lo que hemos escrito, precisamente lo que tenemos es previsto incrementar mucho el número de cursos de entrenadores de los distintos niveles, también entrenadores formadores e incluso de managers para, ante el crecimiento que está desarrollando el rugby, el número de practicantes y, por qué no decir también, y de calidad, necesitamos cada vez mejores y más entrenadores. Entonces, tenemos previsto, como he dicho, incrementar el número de cursos en todos los sentidos y, además, externalizarlos, como ya empezamos a hacer hace 2 años, de manera que en vez de tener que venir los entrenadores a los cursos a Madrid, cuando haya en las territoriales un número suficiente de interesados, apuntados, nuestros técnicos se desplazarán a las territoriales para precisamente abaratar los costos de viaje y estancia, que lo podrán hacer el curso viviendo en sus casas y por lo menos solo pagando la parte de curso. Antes se sumaba la parte de curso más el viaje y la estancia, con lo cual es verdad que resulta un poco oneroso para cualquier practicante. Vale. No te olvides y el tema del seguimiento, bueno, Mauri, no sé si lo sabes tú o si tiene que contestar Alfonso, No. pero lo que preguntaba Sergi era más el tema del seguimiento. Es decir, hacen los cursos, pero les da una pauta, pero luego ellos piden que alguien, los tutores, luego al final se dice, los tutores, bueno, le haga de tutor, lo tutorice. Yo creo, estoy totalmente de acuerdo con todas esas cosas. Lo que pasa es que olvidamos fácilmente de dónde venimos y dónde estamos. Entonces, claro, hace 6 años teníamos un agujero de 2 millones. Primero era fundamentalmente tapar eso. Ahora estamos en una situación más o menos nivel 0. Sin saber, con la incertidumbre de qué es lo que va a pasar con el COVID, porque prevemos una disminución de aportaciones de todos los estamentos, desde los estamentos oficiales hasta los patrocinios privados. Entonces, nosotros lo que hemos hecho en todos estos años es, sobre todo, priorizar dónde tenemos que invertir, dónde son nuestros puntos flojos e intentar hacer fortalezas de ellos. Entonces, ahora mismo tendríamos, si nos comparáramos con Francia o con Inglaterra, pues evidentemente detectaríamos seguramente decenas y decenas de puntos a mejorar. Pero lo que promueve nuestro eslogan es precisamente Rugby responsable, es hacer las cosas con responsabilidad. No podemos empezar la casa por el tejado. Sabiendo que es necesario un seguimiento a los entrenadores, por supuesto. Sabiendo que les tendríamos que estar dando cursos de actualización, sabemos que no lo hacemos, etcétera, etcétera. Pero dejarnos por favor también que consigamos estabilizar la cosa y que sigamos creciendo, pero como digo, con responsabilidad, con buenos apoyos, como en una Melé o en una TUS, y que cuando caigamos estemos estabilizados. Todo esto, si de repente alguien invirtiera X millones de euros, seguramente correríamos en vez de andar, porque tendríamos muchos más medios, muchos más técnicos de más calidad, no creo, porque tenemos un equipo técnico maravilloso que está poniendo al rugby, unos equipos técnicos en los distintos equipos maravillosos que está poniendo al rugby español. Bueno, hemos estado hasta hace poco entre los 16 primeros en el 15
Las chicas están fenomenal también en el 9º. Los Sevens están en las series mundiales, sub-20 finalistas. En fin, no voy a ponderar lo que todos ya sabemos, pero es gracias al fruto de clubes, entrenadores, árbitros. Alfonso, yo estoy un poco preocupado, ¿eh? Pero no por España, por Italia. Por Italia. No, porque veo no solo España, pero porque os veo que os acercáis. Bueno, broma aparte, puede ser un objetivo por España en los próximos 4 años llegar a un nivel de darle juego a equipos como Italia. Bueno, no hablo de Inglaterra, de Francia, de Sudáfrica, pero equipos de Tier 1, ¿puede ser un objetivo o es demasiado confiante? Yo creo que, como digo, los objetivos que planteamos a todo el mundo desde esta Junta Directiva tienen que ser objetivos alcanzables. Alcanzables supone que no es que son sueños, sino que, bueno, con trabajo, con mejora, etcétera, etcétera, podremos llegar. Soñar con ser campeones del mundo en X años, pues bueno, pues para mí sigue siendo soñar, pero ojalá me equivoque y dentro de unos años seamos campeones del mundo. Estaré orgullosísimo y encantado de haberme equivocado. Bueno, yo decía darle juego a Italia, tú dices ser campeones del mundo. Bueno, yo me conformaría en esta legislatura con ganar, aunque sea una vez a Italia, como cuando yo jugaba, que ganamos varias veces a Italia. Entonces, lo que pasa es que luego el COI, el Comité Olímpico Italiano, apostó por el rugby también, aunque no fuera un deporte olímpico, y ahí, con las grandes figuras que traía Italia en los momentos de descanso en el hemisferio sur, como Campisi, etcétera, etcétera, pues dieron primero una popularidad al rugby italiano en Italia y como consecuencia están jugando en el Seis Naciones, que hace 30 años cuando yo juego, bueno, 30 no, muchos más, cuando yo jugaba, ni hubieran soñado los italianos, ya que entonces les ganábamos. No siempre. Y hablando de Seis Naciones y de Italia, bueno, también Italia es un tema durito para las chicas, porque estaban en el Seis Naciones, la sacaron para Italia. ¿Cuál es el objetivo ya vamos terminando, porque faltan 9 minutos, pero cuál es el objetivo del rugby femenino en la próxima legislación? Volver al Seis Naciones, la Copa del Mundo y a nivel de desarrollo también. Mauri, también eso te interesa por Martina. Bueno, evidentemente es que alcancen las máximas cotas que de momento no pueden ser deportivas porque de los 6 equipos de 6 naciones, normalmente a 2 se les gana habitualmente, las chicas. Entonces, lo que pasa es que si no nos dejan participar, no lo podemos demostrar. Al ser una competición privada, bueno, pues en mi casa entra también no quien yo decido, sino quien mi mujer decide. Entonces en el rugby, pues por desgracia, el Seis Naciones, que lo tenemos tan cercano, y en el tema femenino tan cercano y alcanzable, pues se nos ha cerrado la puerta. ¿Por qué? Bueno, cada uno tiene su forma de gestionar su negocio y son libres de decidir lo que quieran. Deportivamente hablando, España considero que ha estado muy perjudicada en este asunto, pero bueno, ahora parece que estamos intentando retomar el asunto. Bueno, llevamos retomado desde que yo empecé, pero lo que está claro es que de momento, si hacemos ya amistosos y demás, pues no vamos mal. Si le seguimos ganando, bueno, Italia, ¿qué pasó para entrar en el Seis Naciones del masculino? Empezó a ganar partidos cada año a equipos del Seis Naciones y al final demostró que tenía nivel. Ahora que está dentro, pues resulta que no gana tantos, pero bueno, pero ahí están. Y evidentemente Italia, ahora mismo el nivel de Italia comparado con España, pues bueno, no quiero menospreciarnos a nosotros mismos, pero hay cierta diferencia de nivel, sobre todo por la profesionalidad que tienen ellos, que nosotros carecemos de momento en nuestras estructuras de club. Hostia, pasó algo que no puedo así pasar como por ¿cómo se dice? Desapercibido, porque Alfonso, ya vamos al final, había prometido, bueno, siempre, no había prometido nada, pero siempre digo de no pasar la hora, pero así justo al final nos llegó una pregunta, que más que una pregunta, son varias preguntas del otro candidato directamente. Entonces, yo la paso
y luego ya me dices si tienes 10 minutitos más, esperando de terminar con buen rollo, porque al final queréis hacer un debate vis a vis, yo estoy dispuesto a utilizar este espacio sin problema. Pero le paso la pregunta, que ni la leí aún, pero la voy a pasar. Las propuestas a las que se refiere Alfonso, bueno, Juan Carlos Martín Sánchez, las propuestas a las que se refiere Alfonso en su programa ya estaban recogidas en el programa de valor de rugby, que se ha publicado abiertamente mucho antes. ¿Por qué ahora, si es buen momento y hasta ahora todos los proyectos estaban en el cajón? El agujero de 2 millones no es tal. Hablamos de un número mucho menor. Y era una deuda ordenada, lo cual no significa que hubiera que ralentizar otros proyectos. Por cierto, crecimiento de un dígito no es crecimiento exponencial. Y crecimiento bueno, sigue. Pero bueno, ya vamos al final, le dejo el derecho de contestar, porque si no queda muy mal una pregunta del otro candidato y no contestada. Totalmente de acuerdo en lo que dices, voy a contestar, pero muy sucintamente. Lo que tiene que hacer Hansen es leerse el programa, leerse de vez en cuando cómo funciona la federación, leerse, mirar la transparencia internacional, lo que nos ha dado, mirar las cuentas, leer las auditorías. No se puede hablar sin haber estudiado lo primero, lo que publica la federación. Entonces, es muy, muy libre de decir lo que quiera y por eso no he querido tener una entrevista con él en televisión, porque no tiene mi respeto. Vale. Entonces, con esa respuesta, imagino que también a lo que me están pidiendo la gente de tener un vis a vis, ¿se dice vis a vis? Una entrevista, bueno, uno a uno en los próximos 2 días tampoco, ¿no, Alfonso? No, ya he dicho por qué. Más claro, vuelvo a decirlo, puedo decir más alto, pero no más claro. Entonces, ellos están utilizando los métodos que están utilizando, que no voy a decir cuáles, pero ellos ya saben, y entonces, bueno, eso creo que se les volverá en contra. ¿Vale? Mauri, te veo que está ahí, que quiere decir algo. Te paso la palabra. No, estábamos con lo de las chicas, pero bueno, hay un proyecto interesante que está en el programa y es el proyecto Blume y es específico para las chicas y es un desarrollo de centros de formación más local y eso yo creo que es muy interesante. Como he dicho antes, el tema de las chicas, bueno, es un punto donde España puede ser muy fuerte. Y para acabar, y para nosotros no queríamos cuerpo a cuerpo, ¿no? Pero el presidente no se tiene que mojar, se mojan los otros. Pero bueno, nosotros no nos inventamos nada. O sea, la deuda es la que había, las cuentas están como están y estaban como estaban. Y vuelvo a decir, no es una cuestión de seguridad económica, de conseguir patrocinadores, de tener... No, es un tema de confianza. El 50% del presupuesto de la federación depende de instituciones públicas como el Consejo Superior del Deporte, que es el gobierno de España, y la World Rugby. Y bueno, fue el tema que fue. Y bueno, se ha tirado para adelante. Y es verdad que hay etapas, o sea, no podemos pretender hacer cosas en el momento que no toca. Y ahora es el momento que toca hacer otras cosas y por eso estamos aquí. Y veremos cómo va, pero realmente el dato que ha dicho Alfonso al principio y es el 96% de cumplimiento del programa. Si habláramos de política, en los políticos normales, pues podíamos analizar qué tanto por ciento de sus programas cumplen, ¿no? Y esto es otra historia, ¿no? El 96% de cumplimiento de lo que se dijo se ha hecho. Por eso se presentan ahora nuevas cosas que creo que son las que tocan y veremos si somos los elegidos, ¿no? Estaremos encantados de seguir. Pero es verdad que y ya no es Mauri, sino yo creo que es Alfonso. Creo que Alfonso se merece disfrutar un poco de la federación, porque se ha comido, y sabe mal esta palabra, pues se ha comido el marrón más grande que había. Y ahora es el momento para que nos enseñe todo lo que es capaz de poder hacer, porque
ha limpiado, ¿no?, todo lo que teníamos. Entonces ahora es el momento de construir, y es verdad que ahí había proyectos que no se han podido hacer, pero era porque las prioridades eran otras, y ahora tenemos el momento de aplicarlo con todo el conocimiento y sobre todo con toda la confianza de instituciones muy importantes para manejar una federación. Bueno, lo hemos dicho, ¿no? Ahora es el momento del partido, entonces es normal que haya un poco de choques, que había tackle duro, a veces placajes, aquí en España se dice, a veces por fin de tarjeta amarilla o de lo que sea, pero luego el viernes, que es mi cumpleaños también, pues el el árbitro pitará y habrá, espero, tercer tiempo, os tomaréis una cerveza y luego todos a tirar por el mismo objetivo, por el rugby español, sea cual sea el ganador. Bueno, eso es lo que os deseo yo luego. Yo estaría encantado de que fuera así. Yo también. Alfonso, nosotros siempre terminamos... bueno, antes de la última pregunta, también quiero agradecer a Juan Carlos Martínez Sánchez Hansen para la pregunta y invitarlo mañana o en los próximos días para tener réplica y luego ya a Madrid todos. Alfonso, nosotros siempre empezamos y terminamos con la misma pregunta. El principio es cómo os acercaste al rugby. Y la última, siempre, la misma, lo repito, por el presidente, como por el cocinero, como por la abuela, como por el jugador. Es el momento más bonito de rugby que te acuerdas, que has vivido en tu vida. Es complicado, todos tenemos mucho, pero si tienes que quedarte con uno, un momento que dices, ¡guau! Yo creo que hay dos momentos muy importantes, cuando en el 99 nos clasificamos para el Campeonato del Mundo, y el segundo, cuando tanto las chicas como los chicos se clasificaron en el rugby A7 para los Juegos Olímpicos. Esos son para mí los dos momentos más emocionantes del rugby, de mi rugby, lo que yo he vivido, me refiero, no mi rugby como propiedad, sino de lo que yo he vivido. Claro. Muchísimas gracias, Alfonso. Muchísimas gracias, Mauri. Ha sido de verdad un gustazo escucharos y os lo deseo todo lo mejor y bueno, y nos vemos ya después de las elecciones. Muchas gracias, Danilo, por la oportunidad que nos has dado de difundir el rugby otra vez y aclarar algunos puntos que me parece que han venido muy bien. Muchas gracias. Gracias, Danilo. Venga. Gracias, Mauri, gracias, Alfonso. Y sobre todo, siempre me olvido, gracias a todos los que nos han escuchado, que han participado y que nos escucharán luego en grabado, que es lo más importante. Gracias a todos por la confianza. Venga. Adiós. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.